Buenos días, vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. En la actualidad, la cardiopatía isquémica es la forma más frecuente de enfermedad cardíaca, salvo algunas excepciones, es secundaria a enfermedad aterosclerótica. En dicha enfermedad, el desarrollo de obstrucción a nivel de las arterias coronarias ocasiona una limitación al flujo de la sangre que llega al miocardio. Cuando dicho flujo es insuficiente para satisfacer las demandas miocárdicas de oxígeno, se produce lo que se llama isquemia tisular. La isquemia se puede representar o se puede identificar a través del trazo electrocardiográfico con algunas lesiones que vamos a evaluar. En pacientes portadores de aterosclerosis coronaria, la isquemia miocárdica puede estar presente en forma crónica, representando la angina crónica, en el caso de que el flujo coronario sea insuficiente incluso en condiciones basales o en forma episódica. Cuando el flujo coronario es suficiente en condiciones de reposo, pero no en circunstancias que aumentan la demanda de oxígeno por parte del miocardio, por ejemplo ejercicio físico, infecciones, que ocasionan una disminución del aporte. En el caso de los síndromes coronarios agudos, se produce una disminución aguda de la perfusión coronaria como consecuencia de la ruptura de una placa aterosclerótica y la formación de un trombo a dicho nivel. En estos casos se produce una isquemia aguda que cursa o no con necrosis, según la severidad y duración de la obstrucción del vaso afectado. Desde el punto de vista electrocardiográfico, la isquemia miocárdica origina alteraciones típicas que dependen de la severidad de la isquemia y la presencia o no de necrosis. Dichas alteraciones son llamadas imagen de isquemia, imagen de lesión e imagen de necrosis, que se corresponden con grados sucesivamente mayores de isquemia miocárdica. El dolor torácico, deben saberlo, es la segunda causa de consulta a los servicios de urgencia y constituye el 5.2% del total de consultas. Aproximadamente el 50% de los casos es una causa miocárdica o del corazón. Del 10 al 31% de los casos son causados por síndrome coronario agudo. De ahí la importancia de conocerlos. Tenemos acá un paciente archiconocido, Homero Simpson, con un dolor torácico opresivo. Entonces, ¿cuál es el reto inicial? Es poder evaluar los pacientes con dolor torácicos y poder definir una estratificación. ¿Qué quiere decir esto? Definir si el paciente tiene un riesgo alto, un riesgo medio, un riesgo bajo de tener realmente un evento coronario o que este sea otro tipo de dolor, un dolor diferente. Está nuestro paciente convaleciente con la familia. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo importantes para la aterosclerosis o para enfermedad coronaria? El fumar, la hipertensión, alteración en las lipoproteínas, el estrés, la obesidad, la edad avanzada y algunos factores inusuales como la homocistoinuria y la acromegalia. Sexo masculino es más frecuente, la diabetes, menopausia, por disminución de los estrógenos, antecedentes familiares, sedentarismo y fibrinógeno e hiperuricemia. Dentro de la fisiopatología del infarto tipo 1 o el infarto más común, que es por enfermedad aterosclerótica, tenemos la ruptura o erosión de la placa ateromatosa. Puede haber también otros momentos como una obstrucción dinámica, un vasoespasmo coronario, y puede haber un infarto tipo 2 que es diferente, que no necesita que tenga una alteración de la placa, que puede ser secundaria a una mayor necesidad de oxígeno por el miocardio, como ocurre en una crisis hipertensiva o en una hipoperfusión sostenida principalmente en eventos quirúrgicos. Este es el proceso normal en la mayoría de infartos. Tenemos una arteria que empieza a envejecer, empieza a generar placa de aterosclerosis, secundario a estrés o secundario a los factores de riesgo, y se puede producir una ruptura con una oclusión completa, generando un infarto con elevación del ST, o una obstrucción parcial, generando un infarto sin elevación del ST, o una mínima oclusión, generando lo que se llama angina inestable. Para diferenciar la angina inestable del infarto sin elevación del ST, lo más característico es la troponina. Todo infarto genera una troponina elevada, troponina positiva. Y para diferenciar entre infarto sin elevación o con elevación del ST, como el nombre lo dice, debemos evaluar la elevación o el supranivel del ST. Entonces, la aterosclerosis sigue siendo la principal causa de muerte y discapacidad prematura en sociedades desarrolladas. Importante en la evaluación clínica, se debe tener las características del dolor, si son típicas o atípicas. Las presentaciones atípicas, es decir, sin dolor torácico, son más frecuentes en grupos como mujeres, adultos mayores y diabéticos, y hace alusión principalmente a dificultad respiratoria y a dolor epigástrico o sensación de disnea. Evaluar también algunos hallazgos en el examen físico.
Para complementar la evaluación, después de la parte clínica, debemos recurrir a los hallazgos electrocardiográficos y realizar una adecuada interpretación, un seguimiento, es decir, un control del trazo electrocardiográfico. Debemos hacer los biomarcadores, el más importante es la troponina, debemos hacer al menos 2, importante, y evaluar su corte, que en algunos casos es alrededor del 90% más del corte de sensibilidad. Realizar un ecocardiograma transtorácico. Podemos objetivizar o evaluar algunas pruebas de inducción isquémica y como una prueba final, si queremos corroborar si el paciente tiene un evento coronario con o sin elevación del ST, podemos realizar una arteriografía coronaria o cateterismo coronario. La enfermedad coronaria, entonces el dolor torácico típico de angina es un dolor de carácter visceral a nivel retroesternal, pero en ningún sitio específico. Recuerden el signo de Levine en el cual el paciente refiere dolor difuso a nivel de todo el tórax. Es descrito como una sensación de peso u opresión en el pecho, irradia hacia cuello, garganta, mandíbula, puede irradiarse hombro izquierdo y brazo, lo que incrementa la posibilidad del evento coronario. Es menos común a brazo derecho, región interescapular, infraescapular y epigastrio. No está relacionado con la respiración, movimiento o posición. Esto nos da pistas para que sea de otro tipo, como de etiología respiratoria. Y puede estar asociado frecuentemente a diaforesis, alrededor de un 25-50%, náuseas. Puede ser precipitado por frío, por estrés emocional, ira, emoción fuerte o alteración del esfuerzo físico. Y es aliviado con reposo o nitroglicerina. Estas son las características más importantes para definir desde el punto de vista clínico el evento coronario o el dolor típico. Ustedes ven acá por qué la irradiación del dolor. Estos son los dermatomas y esta es la forma como se irradia. Dentro de la historia clínica, ustedes deben evaluar el dolor torácico. ¿Por qué es importante? Porque es el predictor más importante. Es decir, si el paciente tiene un antecedente, un evento coronario previo, unos familiares con un evento coronario previo, se puede tener una posibilidad de hasta 5 veces más frecuente de que el paciente que esté cursando o que esté ingresando por dolor torácico referido sea por un evento coronario. Evaluar en el trazo electrocardiográfico basal las ondas Q que nos denotan necrosis o muerte. Obviamente se tienen que evaluar en el trazo electrocardiográfico si son de derivaciones contiguas, es decir, por ejemplo, si en la pared inferior D2, D13 ABF, si en la pared septal B1 y B2. Y esto nos define si el paciente ha tenido previamente evento coronario. Este es el cuadro típico, aquí está el signo de Levine. Estas son las irradiaciones típicas. Esta es una clasificación de la Sociedad Cardiovascular Canadiense para definir si el paciente está disminuyendo su clase funcional, va desde clase 1 hasta clase 4, en el cual es incapaz de desarrollar una actividad mínima en reposo. Tenemos algunas clasificaciones para angina también, desde el punto de vista de su inicio. Angina estable es la que se inicia con dolor, con esfuerzo físico principalmente. La angina inestable se inicia con reposo, es decir, presenta dolor en reposo. Angina inicial es la que tiene menos de un mes de aparición, la progresiva es la que va creciendo, que va aumentando, prolongada, variante, y la que se considera posinfarto, después de un evento coronario, puede presentar un nuevo dolor que se considera angina posinfarto. Estos son los MECs o la cantidad de equivalentes metabólicos que consumen un paciente en ciertas actividades. En promedio, 7 se considera como lo normal, que es una persona promedio. Esto es para evaluar la capacidad funcional del paciente. Entonces, según lo que le preguntemos, si el paciente es un trabajador de oficina, puede realizar actividades como coser, hacer punto, permanecer de pie, está consumiendo alrededor de 1.5 a 2 meds. Si el paciente puede trabajar o caminar, por ejemplo con una pala, o caminar 8 km por hora, va a ser alrededor de 6 o 7 meds. ¿Para qué es importante esto? Para definir la clase funcional del paciente. Con respecto al examen físico, este tiene menor valor para poder evaluar la enfermedad coronaria. Sin embargo, obviamente hay que realizarlo y se debe descartar que el paciente esté haciendo una falla cardíaca aguda, o sea, debemos evaluar S3, S4 o ingurgitación yugular para en caso de que tenga compromiso del lado derecho del corazón. Evaluar los pulsos para ver si tiene el paciente déficit de pulso, si tiene fibrilación auricular asociada o si tiene algunas alteraciones como pulso amplio y saltón, caso de insuficiencia aórtica,
que también puede tener dolor torácico y hacernos confundir de la etiología de estenosis aórtica. Se deben evaluar todos los signos de disfunción ventricular, son los signos de alto riesgo: hipotensión, edema pulmonar, es decir, los estertores generalizados, un soplo de insuficiencia mitral, si tiene frote pericárdico, si tiene soplos aórticos, a nivel pulmonar, si tiene frote pleural, que es sugestivo de una pleuritis, un infarto pulmonar, signos de trombosis venosa profunda, como un dolor a la dorsiflexión o la comprensión de los músculos sóleos, ingurgitación yugular para excluir falla cardíaca derecha, reflejo patoyugular, y evaluar a nivel abdominal el signo de Murphy para descartar colecistitis. Esta es una placa de un paciente con un dolor torácico que tiene un edema en alas de mariposa. Ustedes ven los 4 cuadrantes comprometidos. Para definir esta progresión a falla cardíaca secundaria al evento coronario, se creó esta clasificación de Killit y Kimball, que va desde clase 1 hasta clase 4. Básicamente lo que evaluamos es los estertores, si tenemos en más del 50 o menos del 50%, si tenemos compromiso de S3 que nos denota falla cardíaca aguda, y si está con estertores y adicionalmente tiene hipotensión, es decir, clase 4, y este es el porcentaje de mortalidad en cada uno. ¿Para qué nos sirve esto? Para definir el grado de severidad de nuestro paciente con falla cardíaca por un evento coronario. Tenemos algunos scores, como el TIMI score, que nos sirve para evaluar la probabilidad de evento isquémico o la probabilidad que el paciente tenga en sí un evento coronario. Tiene estos ítems: edad, factores de riesgo, enfermedad coronaria conocida, es decir, que le hayan hecho un cateterismo y que tenga una estenosis de más del 50% previamente diagnosticada, aspirina consumida en los últimos 7 días, enzimas como la troponina elevada y desviación del ST. Cada uno de estos se correlaciona con el score, y a mayor score, mayor probabilidad de muerte a 2 semanas o a largo plazo. Este es para infarto con supranivel del ST, tiene unos ítems diferentes y la idea es evaluar entre más cantidad de puntaje, mayor mortalidad. Esto es una gráfica que está mostrando cómo a través de la historia del examen físico y del electrocardiograma o de los marcadores vamos correlacionando en alta probabilidad el evento coronario o el dolor torácico, intermedia o baja probabilidad. Entonces, si tiene un dolor típico, una molestia torácica, si tiene antecedente previo de enfermedad coronaria, si el examen físico tiene signos de alarma ya descritos, si tiene alteración del electrocardiograma, tiene troponines, obviamente tiene una alta probabilidad. Esta es otra clasificación de Bramwell en la cual se definen clase funcional del paciente y algunas circunstancias clínicas de presentación para poder configurar si el paciente tiene o no un evento coronario. Esta es otra gráfica también. Recuerden lo más importante de la historia, las características del dolor y los hallazgos de signos de alarma. En cuanto al electrocardiograma, lo más importante es el descenso o aumento del ST. ¿Sí? Acá también menciona taquicardia ventricular y los marcadores son la troponina. Si no tiene ninguno de estos, una historia que no es concordante con evento coronario, si no tiene unas características de dolor importante y el electrocardiograma es normal y troponina normal, tiene prácticamente una posibilidad cero o muy baja de tener evento coronario. Esto son los hallazgos electrocardiográficos. Acá vemos la isquemia subepicárdica. Ustedes ven una onda T que va progresando, se puede profundizar, es simétrica, esta es isquemia subepicárdica, y la subendocárdica tenemos una T que se vuelve acuminada o puntuda. La lesión subendocárdica es la progresión de la enfermedad coronaria, se está ocluyendo más el vaso, entonces se genera un infradenivel del ST, y en la subepicárdica hay un supradenivel del ST. Entonces, acá tenemos cómo se produce un infranivel del ST, dependiendo si hay una oclusión parcial o si hay supranivel del ST con una oclusión completa de la arteria. Esta es la modificación. Este es un evento o un ejemplo de un infarto inferior. Ustedes miren el pared de 2, de 3, llave F, ven la elevación del E.J o el ST. Y es importante definir el grado de oclusión de las arterias. Estas son las 10 principales causas. Ustedes ven, enfermedad coronaria sigue siendo muy importante. Y este es el comportamiento del ST.